Apláudale con todas sus fuerzas al que vive, al que reina, al que es y será por siempre Dios eterno. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Tome su asiento, acérquese más si usted quiere, disfrute de todo lo que Dios va a hacer esta mañana. Grabar este mensaje, yo diría que lo grabe. Bendito sea el nombre del Señor. Reciban los saludos de mi esposa. Ella quedó con deseos de estar esta mañana en este lugar, mas todavía está no mal, sino simplemente cuando hay vértigo, una cosa así, se marea, producto del accidente. Entonces creímos prudente que ella se quedara, que se recuperara completamente bien, pero me dijo: salúdame a los hermanos, exprésale el amor que siento por ellos y gracias por cada una de las oraciones que ustedes han manifestado, expresado delante de Dios en esta linda experiencia que Dios nos permitió ver. Precioso Jesucristo. Yo voy a pedirle que usted abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1. Podríamos hablar mucho en esta mañana y pedir a Dios cómo introducirlo en esto que yo quiero darle a través del Espíritu de Dios, o que el Espíritu de Dios quiere dar a través de mi boca en esta mañana. Como decía mi amado amigo Claudio, esto nos ha llevado también a pensar cuánto tenemos para dar y qué triste sería no darlo, porque algo pasa en la vida que trunca el propósito, aunque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien y Dios ha prometido: no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. ¿Es aquí? Pero a uno lo hace reflexionar y de pronto decir delante de Dios: apresura los pasos, acelera los procesos, quiero dar todo lo que tú me has dado. Y en esta mañana yo simplemente no voy a predicarle, sino voy a dar una reseña de algunas cosas. Abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1. Libro de San Juan, capítulo 1. Y cuando usted lo tenga, dígame amén. Vamos a leer usted y yo, por favor, el verso 12. El libro de San Juan, capítulo 1, verso 12. Dice la palabra de Dios así, léalo conmigo por favor en voz alta. Mas a todos los que le recibieron. ¿Es aquí? Dígalo bien fuerte: mas a todos los que le recibieron. Ahora deténgase un momento. ¿Cuántos de los que están aquí recibieron a Jesucristo? Levanten su mano. ¿Cuántos le dieron el lugar que como rey, como amo, como señor, como Dios, Él se merece en medio de sus vidas? ¿Está aquí? ¿Sabe? Recibir a Cristo no es simplemente un acto de manifestación de ser salvo. Porque cuando uno recibe a Cristo, la imagen que a mí me vendieron es salvación. ¿Es aquí? Inmediatamente yo soy salvo simplemente porque tengo la sangre del Cordero sobre mi vida. Pero la Biblia a mí me enseña que además de eso empieza un proceso. ¿Está aquí? Mira lo que dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es otra cosa muy importante. Dígalo bien fuerte, por favor. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! ¿Está acá? Dios no te va a hacer su hijo. Dios te va a dar las armas para que tú tomes la autoridad de merecer ser llamado hijo de Dios. No me entendió. Dios tomó lo vil de la tierra, lo menospreciado. Y allí dice la Biblia que Dios fijó sobre lo que no servía a sus ojos. Pero luego la Biblia dice que Dios a usted le dio la autoridad, el privilegio, la potestad de dejar de ser eso para ser llamado o hecho, perdóneme, no llamado, hecho hijo de Dios. No es que usted va un día a un orfanato y de pronto dice: quiero adoptar ese. ¿Está aquí? La Biblia dice que usted y yo hemos sido adoptados por Dios.
Pero Dios no te dejará con la misma esencia con la que te parieron. ¿Aló? Muchos creen que Dios es blanco, adoptó un negro y Dios tiene hijos negros. No tengo nada que ver contra la raza, pero Dios te va a cambiar el color. ¿Aló? No me entendió todavía. Verso 13. Dígalo bien fuerte. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo creí que cuando venía el pastor, ponía su mano sobre mí, era el pastor el que me escogía, el pastor el que me elegía y el pastor el que me daba la oportunidad que yo predique. Mas la Biblia dice que no somos engendrados porque al pastor a usted le gustó. No somos engendrados de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. En otras palabras, yo creí que yo tenía el semen de mi padre. Wow. Yo pensé que yo era el producto de una noche de amor de mi mamá con mi papá. Un día, mi esposa, teniendo revelación de esta palabra, me dijo: Rubén, tus hijos no son tuyos. Y yo dije: wow, ¿qué pasó? Y allí me hizo entender que aunque nosotros somos el instrumento para que los hijos vengan, el semen, la esencia, es Dios. ¿Es acá? En otras palabras, usted va a luchar toda su vida con lo que usted cree que es. Libro de Apocalipsis, capítulo 8. Perdóneme, capítulo 21. Aleluya. ¿Está acá? Libro de Apocalipsis, capítulo 21. Cuando usted lo tenga, dígame amén. ¿Ya lo encontró? Wow. Ahora espere que el predicador lo encuentre. Mire lo que dice el verso 8. Por favor, dígalo bien fuerte. Pero los cobardes, deténgase allí. En el reino de los cielos no hay cobarde. Entonces, cuando Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo primero que Dios va a atacar en tu vida es la cobardía. Porque a Dios no se entra simplemente porque yo le recibí, sino porque creo. Y si yo creo, tengo la potestad de saber que esa agua que a los naturales los hunde, a mí no. Y hay circunstancias que el mundo no va a vivir, pero que usted, por tener a Cristo, sí las va a pasar a todas. El pastor empezó hablando acerca de un versículo. Y dice la Biblia en ese versículo del libro de Hebreos, capítulo 11, verso 38, los cuales anduvieron por desierto. ¿A cuántos les gustan los desiertos? A mí me gustan los desiertos. Porque los desiertos no son para gente común, sino para gente de élite. La primera actitud que Dios tiene con un pueblo que saca de la esclavitud. ¿Cuántos esclavos hubo aquí? Era un pueblo miserable, un pueblo esclavo. ¿Sabe qué es lo primero que hace Dios? Los mete en el desierto. Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, el más grande de todos no es Abraham, es Juan el Bautista. ¿Dónde vivió Juan el Bautista? Aló. Abraham y Lot. Lot escogió lo mejor de la tierra. Abraham se fue. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo tengo es mucho más que la esencia de vivir en este mundo. La Biblia dice que usted y yo tenemos el semen, el gen de aquel que es mucho más que vencedor. No importa donde quiera que usted esté, donde quiera que usted esté, será mucho más que vencedor por medio de Jesucristo. Apláudale si quiere.
Wow. Mire lo segundo que Dios va a atacar en tu vida. Diga conmigo, los cobardes. ¿Qué más sigue? Lo segundo que Dios va a atacar en tu vida para transformarte es la incredulidad. Oiga, yo creí que el día que yo recibía a Cristo, Cristo agarraría, me abrazaría en sus brazos y me guardaría por la eternidad. Y yo pensé que yo ya nunca más tendría los problemas que el mundo tiene. Sin embargo, después de recibir a Cristo, cuando Dios me sana de cáncer, ¿sabe cuál fue la segunda o primera prueba que yo vivo dentro del evangelio? La muerte de mi hija. Y yo me decía, Dios, ¿por qué? Si ahora soy creyente. ¿Está aquí? ¿Cuántos conocen el testimonio de mi hija? Retrocediendo en mi auto, yo pasé por encima de ella y la maté. Y yo decía, pero Señor, soy evangélico. ¿Está aquí? 2 horas más tarde, Dios me devuelve a mi hija completamente viva. Yo miraba a los que nosotros comúnmente llamamos mundanos, aunque nosotros también estamos en el mundo. Yo digo, yo creo que yo soy extraterrestre, porque no soy de esta tierra, pero vivo en el mundo. ¿Está acá? No es que vengo de Marte, no. Yo vengo de una tierra que el mundo no ha visto. De una nueva Jerusalén, dice la palabra de Dios. Celestial, cuyas calles son de oro, mar de cristal y todo lo que usted se imagina. Pero estamos metidos en el mundo. Y yo veía gente pecadora, gente perdida, que tiene mejor vida que yo. O perdóneme, no le pasa lo que me pasa a mí. Pero luego me di cuenta de algo. Jamás experimentaron lo que yo experimenté. No lo pueden experimentar. Ellos se paran delante de un cajón y lloran porque el muerto no vive. A mí Dios me lo devolvió. Apláudale si puede. Wow. ¿Es aquí? Lo que quiero decirte en esta mañana es que Dios no se va a hacer usted. No es que el que te adoptó se va a poner a la altura del adoptado, sino que Dios va a transformar al adoptado a la medida de lo que Él es. ¿Es aquí? Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero luego dice, confía, yo he vencido. ¿Y sabes qué me dice eso? Tú también vas a tener que vencer. Pero pastor, yo quiero la victoria. Imagínese usted, Dios saca al pueblo de Egipto, lo hace cruzar el Mar Rojo, Dios le abrió las aguas, pero ellos tuvieron que caminar. No, si Dios me quiere salvar, que me salve aquí. Dice la Biblia que cuando Dios tenía al pueblo en el desierto, había una columna de fuego que los guardaba de noche y una nube que los cuidaba del calor del día, ¿sí o no? Pero dice la Biblia que la nube, que para el pueblo de Dios era luz, para los egipcios eran tinieblas. La misma nube. Eso quiere decir que si aquella persona que iba en la caravana caminando se detenía, de pronto la luz se le transformaba en tiniebla. Muchas veces quise creer que Dios caminaría a mi paso. Y escuché canciones, Dios andará al paso que tú puedes andar. Mentira, Dios te va a preparar para que tú andes al paso que Él anda. Llega un momento en que Jesús mira a los discípulos y dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? En otras palabras, Jesús dice, me queda poco tiempo, cabezones. Aprendan y hagan como yo hago. ¿Está aquí?
Oiga, cuando yo leo esa palabra, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Veo una desesperación de Dios diciendo, por favor, ustedes tienen que ser como yo soy. Si queremos ser hechos hijos de Dios. Por muchos años yo malinterpretaba esa palabra. Y yo decía, Dios te dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Un adoptado es llamado hijo de. Pero cuando Dios te llama, dice la Biblia que Dios te va cambiando la esencia hasta que tú tengas lo que Él tiene. Llega un momento en que Jesús le dice, denles de comer ustedes a la multitud. Y los discípulos dicen, pero ¿de dónde vamos a sacar para darles de comer? Jesús tomó de ellos 5 panes, 2 veces, dio de comer a la multitud. En otro momento hace lo mismo, pero son 4,000, no 5,000. Y dice la Biblia que ahora Jesús dice, bueno, vayan ustedes delante. Adelántense en ustedes. Ustedes que estuvieron conmigo ya saben cómo yo ando, ya saben los caminos, ya saben las direcciones, ya saben vencer las tempestades. ¿Se acuerdan cuando reprendía al viento y al mar? Y allí los discípulos van navegando y de pronto el viento les es contrario. Y en vez de reprender el viento y el mar, siguen remando, peleando como pelean los humanos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Viene Jesús caminando sobre las aguas y quería adelantárseles. Lea San Juan 6. Dice la Biblia que él quería adelantárseles. Jesús quería pasar tan cerca de la barca que los discípulos lo vieran y lo imitaran a él. Pero de pronto los discípulos, en vez de creer que es Dios, creen que es un fantasma. Y allí se levanta un tal Simón Pedro. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo simplemente ven. Porque a los que creen todo les es posible. Y Pedro se fue caminando sobre las aguas. Y dice la Biblia que al ver el fuerte viento, la tempestad, se hundió. ¿Sabe? Muchas veces los vientos y las tempestades que usted está reprendiendo no vienen de parte del diablo, sino de parte de Dios, para que usted aprenda a saber qué es lo que Dios está haciendo con su vida. ¿Aló? ¿Está aquí? Llega un momento en que Jesús dice, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. El viento y la tempestad al mismo Cristo lo asustó. Sin embargo, él termina diciendo una frase, mas no se haga como yo quiero, sino como está escrito, como tú dices. Para Jesús hubiera sido más fácil que Dios salve al mundo de otra manera. Sin embargo, Dios dijo, vas y te clavas en esa cruz. Porque a Jesús no lo clavaron en la cruz. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Y como tengo poder para ponerla en esa cruz, tengo poder para volverla a tomar. ¿Está aquí? Jesús dice en un momento, Señor, me van a doler los clavos. Me va a doler los azotes, me va a doler. Pero él dice, estoy valiente, hágase como tú quieras. Y la victoria más grande de la humanidad fue manifestada en la cruz del Calvario. ¿Está aquí? Muchas veces yo oré y decía, Dios, sácame este problema. ¿Cuántos oraron así? Señor, si es posible que pase. ¿Por qué si soy tu hijo me pasan todas? ¿Está acá? Porque pareciera ser que soy un imán para los problemas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Donde iba Cristo era problema. Los fariseos lo querían matar. En un momento lo quieren apedrear y él pasa por en medio de ellos. ¿Sí o no? Oiga, pero soy el hijo de Dios, tienen que hacerme la venia. Por favor, arrodíllense. ¿Aló? Diga conmigo, pero los cobardes. ¿Hay algún cobarde aquí? Si usted es cobarde, yo le aseguro, hoy va a ser tratado por Dios.
Y si usted no cree, yo le aseguro, Dios lo va a probar hasta que termine creyendo. ¿Sabe por qué? Porque el que empezó la buena obra no va a parar hasta que la haya terminado. Y si usted tiene algo de incredulidad, Dios va a hacerle pasar tantas pruebas hasta que sea creyente. ¿Aló? ¿Sabe que yo no me daba cuenta de esto? Pero yo llegaba a las campañas y las primeras cosas que yo oraba era de lo que yo estaba seguro que Dios iba a hacer. Después llamaba a lo imposible. ¿Y sabe por qué es eso? Porque lo he vivido tantas veces que ya lo he experimentado y no es problema verlo. Que yo llame a la gente, diga, pasen adelante, Dios va a hacer el arco a los pies. Lo vi tantas veces que yo le aseguro que usted saca el zapato, si no tiene arco, Dios se lo hace. Y si no tiene, le saca el arco y se lo vuelve a hacer. ¿Está aquí? Lo he visto con piernas estirarse, con muelas de oro. Pero cuando venía uno que no tenía ojo, ese lo dejaba para el último. ¿Aló? ¿Sí o no? Porque en aquello que usted fue experimentado, le es fácil. Le es fácil. Entonces allí es donde Dios empezó a mandarme viejos sin ojo. Mire, enfermedad que no se conoce, esa me toca a mí. Ni los médicos saben lo que es. Y ahí está. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a trabajar en tu vida hasta que te des cuenta que Él es el Todopoderoso. Me gustan las campañas de Carlos Anaconda. Reprende al diablo y se retuercen ahí lo bien. ¿Sí o no? Pero Dios me dio otra esencia. El ignorar al diablo. Porque ciertamente donde hay una luz, no queda una sola tiniebla. La experiencia de Él es esta. La experiencia suya será otra. Mi experiencia será otra. Y de acuerdo al grado que Dios lo meta en el mar, será lo que usted conocerá acerca de ese Dios. Cruzan el desierto. Ahí está Moisés, mira la tierra. Y Moisés dice, yo no puedo entrar. Termina una etapa, va a empezar otra etapa y Dios llama a un hombre llamado Josué. Un Rubén del Moral, un Claudio Linares, tu nombre. Un hombre que simplemente estaba a mitad del monte, ¿sí o no? Moisés estaba allá arriba, Josué acá, ¿sí o no? Y Dios le dice, Josué, ha terminado la vida de Moisés, ahora te toca a ti cumplir el lugar de él. Terminaron tus tiempos de medio estar. ¿Aló? Terminaron tus tiempos de medio monte. Terminaron tus tiempos de estar a esta estatura. Ahora llega el tiempo de que tú vayas a otra estatura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo quieren? Y allí viene el angelito y te pone ahora y sos rey. ¿Sabe qué le dice Dios? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no temas. Eso quiere decir Josué, va a llegar días en que no vas a tener fuerza, vas a llegar días en que te vas a querer caer, va a llegar días en que no quieres avanzar, pero no desmayes, aunque no tengas una gota de aliento. ¿Aló? Cuando Dios le habla a Josué, le está diciendo, yo te aseguro, José, que tú vas a querer desmayar. Va a ser tan grande la opresión, van a ser tan grandes los principados que se van a levantar contra ti, que va a haber días en que tú no te vas a querer levantar. Pero no temas, no desmayes. ¿Aló? Ahí está un jovencito. Él mata leones, mata osos y lo que viene lo tritura. Defiende las ovejitas. ¿Está aquí? Cuidando ovejitas toda la vida. Y de pronto viene un profeta. Y ese profeta lo unge para que sea. Empezaron los problemas de David. Hasta ese día David cantaba.
A partir de ese día empezó a llorar. ¿Sí o no? Los hermanos lo menospreciaban. De pronto, él dice, yo lo mato a este gigantón. Para mí este es como un oso. ¿Sabe qué hace el mundo? Te ponen las formas que ellos pelean. Te quieren quitar la identidad de hijo de Dios para darte identidad del mundo. ¿Cómo peleaba el mundo? Con armaduras. Te vestían como un soldado carnal. Y cuando le pusieron las armaduras carnales a David, no se podía mover. ¿Sí o no? Hay gente que tiene la esencia, el gen, el semen de Dios y quiere pelear batallas espirituales a niveles carnales. Si vas a pelear la batalla con armaduras de este mundo, Goliat te hace bolsa. Lo hubiera destruido Goliat a David. ¿Sí o no? Mas llega un momento en que David se da cuenta que esos hierros, que esas armaduras, a él no lo podían cubrir. Y se saca todo. Y se va con el lomo descubierto. Oiga, era más difícil que la lanza entre en el hierro que entre en el lomo pelado de un calviño. Porque así era David. Y el tipo se fue expresando el lomo, el pecho. Aquí estoy, Goliat. Y movía la mano. Y el otro dice, ¿acaso soy perro? ¿Es aquí? Usted conoce la historia de David, ¿verdad? Y la gente empezó a aplaudir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mata gigantes. 5 mató en un día. Porque no mató solo a Goliat. Tenía 5 piedras. Mató a Goliat, al padre y a los 3 hermanos. ¿Aló? ¿Y sabe qué? David dijo, ya soy rey. Y Dios le dijo, no, David. Fuiste llamado para ser hecho rey. Pero todavía no tenés nada de rey. Pastor, a mí vino un profeta y me ungió para que yo sea pastor, para que sea evangelista, para que cumpla. Sí, tenés el llamado, pero todavía no tenés un cuerno. ¿Está acá? Dios lo unge a David, le pone el aceite y el tipo ya se sentía rey. Porque algunos creen que son rey porque llevan la capa. Pero la capa no hace al rey. Recuerdo hace muchos años atrás, fui a ministrar en una iglesia del sur. Y hacía tanto calor que yo me saqué la corbata y me saqué el saco. Y el pastor empezó, póngase la corbata y el saco. Si no, no predica. Y yo agarré, vine, puse la corbata y el saco y dije que le predique a ellos. ¿Aló? Así tampoco la capa es rey, mi amado. Ponga una capa sobre un banco y va a ver que no gobierna. Pero ponga un David en un trono y va a ver lo que hace de esa nación. Ahora, ¿cómo se logra ser David, mi amado? Vení, David. Yo voy a poner a alguien que trate en tu corazón. Y esa lanza que de Goliat no lo amedrentó. La lanza de Goliat a David jamás lo amedrentó. Pero un día hubo una lanza de uno más débil. Y esa lanza a David, ¿entiende por señas, verdad? Salió huyendo. Y dice la Biblia que se volvió loco. Y dice la Biblia que David huía y se fue a Aquís, rey de Gat. Y dejaba correr la saliva por la barba. Y andaba escribiendo en las portadas. Y aquí dice, ¿acaso me falta loco para que venga este y haga de loco? ¿Sabe una cosa? Yo creo que Dios va a tratar en tu vida hasta que vas a llegar a creer que estás loco. ¿Aló? Cuando yo compartía y aun cuando comparto la historia de mi accidente, me dice, vos estás loco. Porque una semana antes Dios me muestra cómo va a ser el accidente. Unos días antes Dios me muestra 2 brujas peleando por mi cadáver. Porque ellas saben que en el cuerpo de este hombre hay poder. Y ellos, al igual
que como hicieron con tantos siervos de Dios, van y buscan el cuerpo para usarlo para hechicería. Y Dios me lo muestra y sin embargo yo le digo a la gente, voy y sé que voy a tener un accidente. Y oraban todos para que el accidente no pase. Sí, tiene que pasar. Porque si no hay accidente no habrá un mayor peso de gloria. Ahora usted dirá, ¿usted volcó la camioneta? No, mi amado, yo no manejaba. Pero tenía que pasar. ¿Aló? ¿Es aquí? Y Dios de pronto toma a este David, vuelve a David. ¿Y sabe dónde lo mete? En un lugar precioso llamado Adulam. ¿Cuántos quieren ir a Adulam? ¿Sabe qué es Adulam? La universidad que te hace rey. Porque la Biblia misma lo dice. Le vinieron los amargados, los afligidos, los endeudados, todos los bichos le cayeron. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos quieren problemas aquí? Señor, mándame un Benijín, te viene un endemoniado. ¿Sí o no? Señor, mándame uno que tenga unción y transforme las cosas. Pastor, ore porque me pasa esto. Vos tenés que transformarle a ellos. ¿Sí o no? Pareciera ser que yo tengo la peor iglesia de Argentina. Todos los hechos bolsa están conmigo. ¿Aló? ¿Cómo me gustaría la iglesia donde hay 1000 coristas? De esto no canta ni uno. Dice la Biblia, en el libro de los Salmos, su lengua era espada aguda. Vomitan llama. ¡Wow! Sus dientes son como saetas. Yo me imagino, David, estos son peor que los leones. Pero ¿sabe qué? En medio de eso dice la palabra de Dios que Jesús, perdóneme, que David se hizo rey de ellos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe una cosa? Saúl nunca estuvo en Adulam. Saúl nunca estuvo en Adulam y perdió el reinado. Porque Adulam es donde Dios te forja. Adulam es donde Dios te enseña. Adulam es donde Dios te capacita. Porque Dios no te llama rey, Dios te hace rey. Dios no te llama hijo, Dios te hace hijo. Va a transformar tu esencia, va a transformar tu hueso, va a transformar tu manera de pensar, va a sacártelo de humano para darte la esencia que Él tiene. Y eso se logra a través de los problemas. Porque es necesario que a través de diversas pruebas lleguemos a ser aprobados. Porque esta leve tribulación momentánea, pasajera, redundará en nosotros en un mayor peso de gloria. Pero no la quiero, Dios. Entonces nunca tendrás peso de gloria. ¡Wow! ¿Está aquí? En los últimos años, Dios ha tratado y ha forjado tanto mi vida que hubo momentos en que yo creí que se me salía el corazón. Creí que ya no aguantaba más. Yo decía, Dios, ya me muero. Sin embargo, estando en una campaña en Venezuela, una mujer en un acto de fe me arroja a una criatura que le faltaba el brazo derecho. Y cuando yo observo a esa criatura, perdóneme, el brazo izquierdo, en un abrir y cerrar de ojos, el brazo le crece a esa criatura. Donde no había brazo, Dios formó un brazo. Yo recuerdo que terminé de allí, me fui a la casa del pastor Sael Astudillo, doblé mis rodillas junto a mi esposa y me largué a llorar. Y dije, Dios, si todas las pruebas, si todo lo que yo he pasado en mi vida es para que esa niña hoy tenga brazos, te doy gracias. ¿Es aquí? En la ciudad de Cruz del Eje, de pronto una niña, otra vez una niña, unos 7 años,
La mamá viene llorando porque su hija nació sin ojos. Esto estaba hundido, sus ojos, sus párpados pegados. Y de pronto la niña se abraza a mi pierna izquierda. Y mientras la mujer habla conmigo y yo fijo los ojos en la mujer, la niña empieza a gritar y a golpear fuertemente en mi pierna, al punto que me duele y la miro. Y cuando miro a la niña, un par de ojos brillaban en su rostro. Si todas las pruebas, si todos los problemas, si todo lo que yo he pasado ha servido simplemente para que esa niña reciba los ojos, le doy gracias a Dios. Yo me imagino a David pararse delante de aquellos que eran amargados, afligidos, endeudados, gente que no tenía ni propósito ni destino de vida y que quería morirse y se fue a morderse en una cueva con él para morir. Cuando David los mira y escribe, estos son los valientes de David. Hombres que en un momento David llega a desear agua. Y ellos corren con peligro de sus vidas. Ellos no tenían miedo a la saeta, no tenían miedo a la flecha, no tenían miedo a los enemigos. Fueron y le trajeron agua. ¿Está aquí? ¿Qué fue lo que David infundió sobre esos hombres? Que ahora las flechas para ellos no significaban nada. Era más importante el agua para el rey que su vida. Aló. Mi amado hermano, si hay algo de cobardía en tu vida, Dios lo va a trabajar. Si hay algo que tengo bien claro y que he aprendido durante todos estos años, es que el diablo está vencido. Y muchos le dan más crédito al diablo que al mismísimo creador de todo lo que existe. Dios me recordaba cuando orábamos porque no queríamos que pasara el accidente. Y oraba para que el accidente no viniera. Y Dios me habla y me dice, cuando Dios le permite al diablo que toque a Job, pero no toque su vida. Y Job de pronto, el hombre que había oído de Dios, el hombre que había vivido a un nivel en Dios, de pronto todo lo que tiene lo pierde. Job quedó a cero. Lo único que le quedó a Job fue una compañía que no era idónea. Porque la compañía idónea que Dios le había dado por las muchas aflicciones se entonteció. No que la mujer de Job sea mala. Porque la Biblia dice que por las muchas aflicciones aún el sabio es entontecido. Y la mujer de Job en este momento está entontecida. Y dice, maldice a tu Dios y muérete. Y Job se rascaba con un tiesto. El hombre más poderoso de toda la tierra, porque eso fue Job, se rascaba con un tiesto. ¿Vio cuando te dicen, no tenés ni con qué rascarte? Así estaba Job, porque ni la esposa lo rascaba. ¿Vio cuando los perros te abandonan? Peor que Lázaro estaba Job. Sin embargo, de pronto él dice una frase que cambia toda la historia. De oídas te había oído. Dígalo fuerte, de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que hace que tú veas a Dios? ¿Te puedo decir algo? En medio de toda la prosperidad, en medio de toda la benevolencia, en medio de las palabras preciosas que Dios hablaba de Job. Porque Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? ¿Sí o no? Era bonito escuchar esa palabra. Pero luego Dios, cuando Job pasa todo lo que él pasa, permite otro nivel de gloria. ¿Sabe cuál es? El que Job lo vea. Hay gente que es bendecida por Dios, pero nunca le vio, siempre oyó. Hay gente que vive en la prosperidad de Dios. Hay gente que vive en la palabra donde Dios habla bien de ellos, pero nunca lo vieron, siempre lo oyeron. Dios hablaba bien de Job. Job era prosperado, Job era bendecido. Todo lo que él tocaba se multiplicaba. Pero toda la vida de Job era de oreja.
ver a Dios tiene otro precio. ¿Y sabe cuál es el producto de ver a Dios? 6 veces más. Porque después de todo lo que pasó, Job tuvo 6 veces más. Aló. Cuando Dios me decía, vas a empezar a vivir milagros que no experimentaste hasta el día de hoy. Y yo decía, Dios, ya vi mucho. ¿Qué me falta ver? Había visto muertos volver a la vida, gente que estaba desahuciada, ser sanada, pero era cierto. Vi milagros creativos, gente que no tenía riñón, aparece el riñón o el pulmón, pero nunca un brazo. De pronto a un hombre le faltan los huesos de la pierna, golpea la pierna, instantáneamente están los huesos ahí. Eso tiene otro precio. Y el precio es que tú pases por en medio de las tinieblas. La Biblia dice, aunque ande en valle de muerte, de sombra, no temeré mal alguno. ¿A cuánto le gusta andar en el valle de muerte? ¿Verdad que no? Yo recuerdo, era niño, mi abuela vivía en un pequeño pueblo llamado Aminga, mis padres vivían en Anillaco, y hay entre ellos unos 10 kilómetros. Y yo, para acortar camino, cruzaba por el medio del campo y tenía que pasar por el cementerio. Yo salí como a las 3 de la tarde y en medio de todo eso se larga a llover. Entonces agarré, me cobijé debajo de un árbol hasta que la lluvia se fue. Y en eso yo me dormí. Y cuando yo abrí los ojos ya era de noche. Y tenía que pasar por el cementerio. No me quedaba otra. O me volvía o pasaba por el cementerio. Y estaba más cerca de irme a la casa de mis padres que volver a la de mi abuela. Así que encaré, salté la tapia del cementerio y cuando iba cruzando, ¡fu!, me hundí en una tumba. Esas tumbas del año 1700. Se me hundió la pierna derecha. Yo no sé en qué momento saqué la pierna y una tapia de 2 metros la pasé sin tocarla. No la toqué. Una tapia que yo antes tenía que saltar, agarrar y pasar para el otro lado. No sé cómo hice. Llegué a mi casa, estaba todo ensangrentado. ¿Es aquí? ¿Verdad que es feo pasar por el valle de sombra de muerte? ¿Sabe? ¿Se imagina usted a Dios ir al Hades? ¿Se imagina usted a Dios ir al Hades? Sin embargo, la vida tuvo que ir a la muerte. Y ahí está la vida metida 3 días allá abajo. Yo me imagino que Jesús miraba el reloj y decía, ya pasa. Porque uno mira y dice, ¿cuándo pasará esto? Y Dios le dijo, 3 días, 3 noches. ¿Sí o no? Y al tercer día resucitará. ¿Quién quiere estar al diablo 3 días con él? Y sin embargo Jesús descendió al lugar de los muertos. Se puso al lugar, a la altura de los muertos. El diablo creía que podía hacer algo con él. Y se cumplió la hora. Y Jesucristo dijo, dame la llave. Ha llegado la hora que yo me vaya de aquí. Ya se cumplieron los 3 días. Y muy temprano en la mañana, aquella tumba se abrió. Pero los 3 días Jesús los tuvo allá abajo. Eso nadie lo predica. Señor, ¿qué tengo que hacer yo con el diablo? Si para él está preparado el lago de azufre y fuego. ¿Qué tengo que yo bajarme a la altura de ese? 3 días ahí, Jesús. Y al tercer día sales. Y la Biblia dice que el que sacó a Jesús de los muertos, nos sacará también a nosotros. ¿Está aquí? En otras palabras, usted también tendrá diablo por rato. Y yo creí que el diablo ya no se me acercaba. Sin embargo, cuando Jesús estaba en la tierra, el diablo lo tentó. Dejó de tentarle
por un breve lapso de tiempo. Yo creí que siendo evangélico ya no me tentaría más el diablo. ¿Cuántos de los que están aquí son tentados por el diablo? Y no hablo de andar viendo mujeres, no hablo de andar viendo otros hombres. Hablo de cosas en la vida en las que el diablo te dice: tú no sirves. Eres un cobarde, eres un incrédulo. Porque eso también es tentación. Ser cobarde es una tentación. Porque es más fácil ser cobarde que ser valiente. ¿Sí o no? Si usted tiene que matar a Goliat o estar en la tribuna, ¿dónde va usted? ¿A dónde va? Los hermanos de David eligieron la tribuna. ¡Vamos que tú puedes! Y hay gente que alaba y dice: tú puedes. Y dice: salí de la tribuna y metete. Y usted va a ver en la historia de Goliat que después de que David mata a Goliat, el pueblo tiene que salir y matar a los otros. ¿Te das cuenta que hay uno que tú tienes que matar? ¿Sí o no? O murió Goliat y dijeron: bueno, muchachos, nos vamos. Le cortaron la cabeza a todos. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva a la tierra prometida y dice: bueno, vayan y maten a todos los enemigos. Vos me sacaste, mátalo vos. ¿Para qué me hiciste caminar tanto? Dios, si estás aquí, hacelo vos. Y Dios dice: no, para, adelante vos ora por ellos y vos lo sanás. Porque es verdad, Dios hace los milagros, pero el que se para adelante, ¿quién es? Aló. Vayan por todas las ciudades, por todas las aldeas, sanen a todos los enfermos que en ella hay. ¿Sí o no? ¿Quién los va a sanar? ¿Vos o Dios? Vos. Porque Dios va a usar tu boca para que esa gente sea libre. Pero hay que hablar. Hay que salir y predicar. Vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio a toda criatura, hasta los perros. El que creyere y fuere bautizado, ay, ya los perros no creen. Al perro no. Pero si está la suegra, a la suegra. Predicale a los drogadictos, predicale a los homosexuales, a los bisexuales y a lo que sea. Si creen y se bautizan, Dios los va a transformar, Dios los va a sacar, Dios los va a salvar. Pero tienes que ir. Oiga, yo llegué a entender que las buenas nuevas de salvación no son buenas si no las aceptan como vienen. ¿Aló? ¿Vio cuando a usted le traen un paquete, le dicen: estas son las condiciones para que usted reciba esto? Así son las palabras de Dios. Las buenas nuevas no son buenas para los que no las reciben, como viene el combo. Y no son nuevas porque tienen 2000 años. Hace 24 años que yo las recibí. Para mí no son nuevas. Para usted son nuevas, quizás porque usted está por primera vez. Aunque no creo que haya en Argentina alguien que no haya escuchado de Jesucristo. ¿Aló? Pero recibir a Cristo verdaderamente es un problema. Porque ahí es donde Dios empezará, vuelvo a repetir, el proceso de que usted merezca ser hecho hijo de Dios. Es como que usted tiene un auto y dice: voy a hacer de esto una limusina. Y es un Fiat 600. Y Dios te va a cambiar hasta la rueda, mi amigo. Te va a cambiar el motor, te va a cambiar el chasis. Dios va a hacer todo a fin de que usted sea limusina. ¿Aló? Si tenía el motor atrás, lo pone adelante. Pero te hace limusina. Porque usted no es llamado. Diga conmigo: soy hecho hijo de Dios. Wow. ¿Es aquí? Le voy a seguir con el verso 8. Por favor, léalo bien fuerte.
Dice la palabra de Dios, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. ¿Qué más? ¿Sabe? Yo le podría desglosar todo ese texto y lo sacaría de la simpleza de la palabra y lo llevaría a esencias que usted se daría cuenta que muchas veces fornicó aunque no estuvo con otra mujer. Dice los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. ¿Sabe usted que darse por vencido es ser homicida? Los que Dios sacó de Egipto, vuelvo a los esclavos, Dios los lleva al desierto, ¿sí o no? Estando en el desierto ellos dicen, somos langostas delante de aquellos gigantes, ¿sí o no? Dios le dijo, pasen porque yo estaré con ustedes y destruirán a todos ellos. Y ellos, ¿saben qué hicieron? Se quedaron aquí. El solo hecho de no haber creído fueron homicidas. ¿Cómo que homicidas? Sí, mi amigo, murieron en el desierto. ¿Es homicida o no? Dice la palabra de Dios, un abismo llama a otro abismo, ¿sí o no? Como un pecado llama a otro pecado. Oiga, pastor, explíqueme eso, muy simple. Un desafío te llamará a otro desafío y no aceptarlo es pecado. ¿Aló? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, cuando Dios te dice avanza y tú no avanzas, es pecado. Y eso te hace homicida. Cuando ellos se detienen, porque ellos no avanzaron, se detuvieron, murieron como cobardes y homicidas en el desierto. ¿Aló? Y luego dice la palabra, fíjese usted que Dios va de dos en dos, fornicario y hechicero, ¿sí o no? Cobarde y homicida, perdóneme, incrédulos y cobardes. Luego dice, lea la segunda frase, abominables y homicidas. ¿Se da cuenta que Dios va de dos en dos? Y luego dice la palabra de Dios, fornicario y hechicero. ¿Qué tiene que ver un tipo que se mete con otra mujer en ser hechicero? No, él está diciendo los que desvirtúan el semen. ¿Me está entendiendo? Cuando usted al semen de Dios le pone otro semen, cuando a la esencia de Dios usted la transforma en otra esencia, cuando Dios dice que usted es valiente y usted no se conforma y dice, no, yo soy cobarde. Cuando la Biblia dice que Él es Jehová de los ejércitos, varón de guerra, y usted no pelea. Pablo dice, he peleado la buena. O sea que usted fue llamado a pelear porque su papá es varón. No, si Dios es, que Él lo haga. Hay dos en una cruz. Uno dice, si eres el Hijo de Dios, bájate, y baja no. Ese es el que busca el facilismo. Señor, yo creí en ti, sálvame. Si eres el Hijo de Dios, yo no tengo problema. Si te salvas y me salvas, yo te recibo. Eso es lo que está diciendo. Mas el otro dice, no tienes tú temor de Dios, estando aún en tu justa condenación. Ese estaba abrazando el problema. Por los hechos de nuestros actos estamos siendo crucificados. Ese lo está abrazando, no lo está rechazando. Y le dice luego a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe cuál fue el pecado de Adán? La mujer que tú me diste. ¿Sabe cuál fue el pecado que entró en la tierra? Es cierto, Señor, por mi culpa tomamos del fruto que no teníamos que tomar. Si ellos lo aceptaban, Dios lo perdonaba. Pero se lavaron las manos, igual que Pilato. Si Saúl hubiera confesado su pecado, Dios lo perdonaba. David hizo peores pecados que Saúl, ¿sí o no? Y Jesús dijo, yo soy hijo de David. ¿Aló?
El aceptar la prueba, el aceptar el propósito que Dios tiene contigo, te da la victoria. Te da la victoria. El problema es rechazarlo. Escapar como escapan los cobardes. Vas a la universidad y cuando llega el momento de dar el parcial, no te presentas. Jamás tendrás título aunque seas universitario. Hay algo mejor que ser universitario. ¿Sabe qué? Recibirse. ¿Usted ve que un médico diga yo soy universitario? Y muchos jóvenes, no, es que yo voy a la universidad. Sí, mi amado, la universidad es como la primaria. El problema o el propósito no es la universidad, sino el título que vas a tener. Y lo mismo pasa, yo soy salvo porque voy a la iglesia. No, mi amado, la iglesia te dará a ti los instrumentos, las armas, para que cuando usted salga de acá, diga, no, yo no soy evangélico, yo soy un verdadero hijo de Dios. La misma esencia, el mismo espíritu, la misma gloria que operaba en Cristo, opera hoy conmigo. Apláudale si puede. Wow. Más mire lo que, porque no termina todavía. Mire lo que dice la Biblia. ¿Es ahí? Los idólatras. Diga conmigo, los idólatras. Y todos los mentirosos. Pone la idolatría en la mentira. Ahora le voy a decir algo que lo va a despertar o me va a cachetear. ¿Para cuántos Cristo es su ídolo? Levante la mano bien arriba. Veo que ya se la sabe. Si Cristo es tu ídolo, tú eres un mentiroso. Porque los idólatras son mentirosos. Y los mentirosos no tienen parte en el lago de azufre y fuego. No tienen parte en el cielo, sino que van al lago de azufre y fuego. ¿Por qué Cristo no tiene que ser tu ídolo? Porque los ídolos se caen. Ayer fue Maradona, hoy es Messi y mañana ¿quién? Cristo no es el mejor, es el único. ¿Está aquí? Cristo no es el mejor, es el único. No hay otro en quien tengamos salvación. Hoy te salva Maradona, dijeron en el 86. Y ahora están esperando que en el Mundial de Brasil nos salve Messi. ¿Aló? Hoy nos va a salvar la Cristina. Y ya están viendo a quién van a levantar cuando se vaya la vieja. Por eso, mi amado hermano, es que Dios dice, los idólatras y los mentirosos son iguales. Usted y yo no hemos sido llamados a tener ídolos. Porque el que tiene un ídolo, solo un ídolo, ya te hace idólatra. ¿Cuántos ídolos necesito yo para ser idólatra? Si Cristo es tu ídolo, tú eres idólatra. ¡Aló! ¿Y sabe qué dijo Jesús? Yo no voy a ser el ídolo de ninguno de ustedes. Jesús dijo, ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. ¿Cuántos de los que están aquí van a ser ídolos a la siguiente generación? No, mi amado. Usted tendrá que enseñar lo mismo que Jesús le enseñó. Pero el único grande es Él. ¿Aló? Y termina el verso 8 diciendo, Padre amado, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, que cualquiera de los que está aquí que tenga uno de esos, se va al infierno. Y ahí es donde digo, Dios, Padre, quítamelo de cobarde. Quítamelo de mentiroso.
Porque usted podrá ser muy bonito en su diezmo, en su ofrenda, en sus primicias, cantar corito. Pero si tiene una de estas cosas, ya no lo hace digno del cielo. Por eso es que usted no es llamado, sino hecho. Hecho. Cuando Dios le habla a Pablo y le dice: Pablo, la barca, el barco se va a perder, se va a hundir. Y Pablo va y habla con el centurión dice: no, está lindo el día, naveguemos. Y se incursionaron en el mar. Y cuando ya llevaban varios días, dice la Biblia que Dios le habla a Pablo, le dice: Pablo, yo te dije cuando estabas en la isla que se iban a morir la gente, que se iba a perder la barca, más cuando tú estás aquí, yo te digo, la barca se va a perder, pero ninguna de estas vidas se perderá. ¿Y sabe qué es tan grande la tempestad? Y hay unos que quieren bajarse de la barca. Y Pablo dice: vayan y corten allí la soga, porque los que se bajen de la barca se mueren. Está aquí. Y solamente tenía 5 metros de profundidad el mar. Estar en el propósito de Dios es lo que a ti te asegura la vida. Están los hermanos de una mujer llamada Rahab. Y los hombres que están allí, los enviados, le dicen: todos los que se metan en la casa, el muro se va a caer, pero tu casa quedará intacta. Ninguno se perderá. Y se cayó todo el muro. Pero la casa de Rahab no se murió uno solo. Aló. Aló. ¿Es aquí? Y de pronto amanece el día, se baja Pablo del barco, empieza a buscar leña para hacer fuego y otra vez le aparece la llaga. Y la gente dice: pobre hombre, qué maldición habrá sobre él, que habiendo sido salvado de la tempestad del mar, una víbora lo viene a matar en la orilla. Y todos se quedaron mirando que Pablo se muera. ¿Y sabe qué? Se murió la víbora. Eso es broma. ¿Está entendiendo? Oiga, pueden pasarte muchas cosas en la vida, pero todas ellas te llegarán a formar y a que tú entiendas lo que tú eres. Te hago una pregunta. ¿Una yarará mata a un hombre? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo mató a Pablo? ¿Por qué no lo mató a Pablo? ¿Sabe por qué el veneno no hizo nada a Pablo? Porque cuando la víbora muerde, inyecta veneno, ¿sí o no? ¿Por qué el veneno no fue efectivo en Pablo? ¿Por qué no tuvo dolor de cabeza? ¿Por qué no transpiró? ¿Sabe por qué? Porque en ese momento Pablo había dejado de ser hombre para tener el semen, el gen, la esencia de Dios. Dice la Biblia que en un momento es tanta las palabras que los hombres dicen contra Moisés y contra Dios, que Dios le manda víboras. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y era tan grande la mortandad de gente que Dios le dice a Moisés: anda, levanta un asta, y sobre esa asta hazte una serpiente de bronce refulgente. Y cualquiera que fuere mordido por la víbora, el que mirare esa asta, no muere. El veneno no tiene efecto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué significaba esa víbora de bronce refulgente? El libro de Apocalipsis capítulo 1 dice que los pies de Jesús son como de bronce. Como de bronce refulgente. En otras palabras, que cualquiera que mire a los pies del maestro, que tenga los pasos del maestro, que haga lo que el maestro hace, la víbora, por más que te muera, no te mata.
Aló. Diga conmigo, no soy llamado hijo de Dios. Fui llamado a ser hecho. A ser hecho hijo de Dios. Póngase de pie y cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos por un momento. Me gustó mucho el versículo que usó el pastor Claudio esta mañana, Hebreos 11:38. Los cuales el mundo no era digno de ellos. El mundo no era digno de ellos. El mundo no fue digno de Cristo. Y Pablo llega un momento en que se da cuenta que el mundo no es digno de él. Y él dice, para mí el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, perdonen. Sea que viva o que muera, yo soy de Él. Si por mí fuera, yo ya me quiero morir. Pero estoy aquí por causa de ustedes. A fin de que sean engendrados. A fin de que tengan otro semen. Necesito el semen de Dios. Alguien una vez dio un estudio acerca de la sangre de Cristo y la llevó hacia el nivel gobierno. Si nosotros creyéramos en esta mañana acerca de la sangre azul, tendríamos que vomitar esta sangre roja humana y decirle, Dios, dame de esa sangre, porque quiero sangre de rey. Necesito la esencia del rey. Necesito de esa sangre que es inmune. ¿Sabe? El libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, termina diciendo, vencimos. Vencimos. Y si usted en algún momento esperó que otro venciera por usted, se equivocó. Las oraciones de los muchos hermanos le ayudarán a que su fe no mengüe. Pero usted es el que tiene que vencer. Hoy en día se usa la inseminación in vitro. Se usa alquilar vientres. ¿Sabe por qué? Porque hay mujeres que no quieren sufrir el dolor del parto. Entonces alquilan vientres. ¿Sabe una cosa? Si quieres tener, a este lo vas a tener que parir. A esto lo vas a tener que parir. Y de pronto Dios se insemina a una jovencita, le dice, darás a luz un hijo. Y me gusta mucho María, porque ella podía haber abortado y decir, búscate otro vientre. Pero ella dijo, no, está bien. Aún con peligro de vida, aún cuando José se quiera ir, inseminame a mí, engendrame a mí, yo lo voy a parir. Y llegó la hora de dar a luz. Y el único lugar que había para ella, para el Hijo de Dios, fue un pesebre. No porque no tuvieran medios ni cómo pagarlo, sino porque Dios había destinado que nacería en un pesebre. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, prepara otra cosa para mí. Y lo único que Dios te da es un pesebre. Y María puede haber dicho, no, Señor, aquí no lo voy a dar a luz. Y te puede fruncir todo lo que quiera. Y allí nació el niño. En medio de las pajas y de las ovejas. En un corral. En un establo. Quizás hasta ratas había. Pero ahí estaba, pariendo esa mujer.
¿Aceptas el desafío? Me gustaba cuando el pastor decía, vi los hermanos que a pesar de la lluvia no se movían. Y yo cuando caía la lluvia decía, hace 20 días Dios me volvió a nacer. Tengo 20 días y como un niño jugaba en la lluvia. Me encantó, hace tanto tiempo que no estaba bajo la lluvia. Y la gocé. Disfruté que el agua cayera sobre mí después de tremendo calorosón. Y mientras yo decía esas palabras, el Espíritu Santo me decía, apréndete a gozar en medio de las pruebas. Apréndete a gozar. Porque no te voy a quitar la prueba. Te voy a dar las armas para que tú venzas. Después de esto, la prueba no querrá acercarse a ti. Pero tienes que vencer. Si tú quieres en esta mañana, sal de tu banco y dile, Dios, yo necesito que me transformes en un hijo. Aunque hace mucho tiempo yo te recibí, hoy quiero recibir el propósito. Hoy quiero recibir el desafío. Hoy yo quiero recibir el desafío de ser forjado, formado. Haz de este barro, destruye esta pieza y haz con este barro algo nuevo. Señor, ya no quiero tener más parches. Si es necesario, haceme bolsa. Pero hacé de mí una pieza preciosa. Salí de tu banco y vení corriendo aquí adelante. Si estás orando para que Dios te cambie la suegra, Dios te va a dar dos iguales que esa. Señor, cambia a mi marido. Ya no lo soporto. ¿Sabe cuántas mujeres dicen así? Y no se da cuenta que Dios está usando a su marido para transformarte. Señor, hace algo con mi hijo. Estoy cansada de sus vicios. Y Dios no va a transformar a tu hijo hasta que no te transforme a ti. Porque si tú crees, serás salvo tú y toda tu casa. Pero tengo que empezar por ti. Tengo que empezar por ti. Pastor, es que he sido llamado a ser un infeliz toda mi vida. No. Has sido llamado a ser un vencedor toda tu vida. El problema es que puedes convertirte en mártir o en héroe. Tú eliges el papel esta mañana. ¿Eliges ser mártir de todas tus desgracias o el héroe de todas tus victorias? La decisión es tuya. ¿Mueres en el desierto como esos 6,000 o 600,000? ¿O te vuelves un héroe como un Josué y un Caleb? Que a pesar de los años sacan fuerzas de donde no tienen y se determinan a vencer. ¿Vas por el sueño que Dios un día te dio? ¿O te quedas detrás de la línea de los cobardes a morir como un abominable? Como un incrédulo. Hoy determinas si eres llamado hijo de Dios o si eres hecho hijo de Dios. Yo prefiero ser hecho. Haceme merecedor de tu nombre, Señor. Haceme merecedor de tu nombre. Y yo quiero que pongas la mano en tu corazón en esta mañana. Y que puedas hablar con Dios.
Sé que Dios va a hacer el milagro de la sanidad. Dios va a quitar aquellas cosas que entristecen, entorpecen, paralizan. Y te va a dar la fuerza, te va a dar el vigor, te va a dar la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pastor, usted me está diciendo que yo ya no voy a tener más debilidades. No, Cristo las tuvo. Cristo tuvo debilidad. Si es posible, haz que pase de mí esta copa. Y habrá momentos en que tú pedirás a Dios que te saque. Y Dios te va a decir, no, yo quiero que estés allí. No temas, no desmayes, yo estoy contigo. Yo te tomo de la mano derecha, te ayudaré y te sustentaré todos los días de tu vida. Pero es hora de que te pares en el lugar que yo quiero que estés parado. Quiero que aceptes la cueva en la que yo te he puesto. No reniegues de tu presente ni de tu destino. Aceptalo y vencelo. Para que este mundo crea, para que este mundo vea que más son los que están con nosotros que los que están con él. Señor Jesús, en esta mañana yo quiero volver a recibirte, pero esta vez te recibo con el propósito de que me transformes, de que me hagas digno de ser merecedor de llevar el nombre de Dios. Haceme hijo. Señor, toma este barro, hacelo de nuevo. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, no se tardará, no se tardará, sino que cumplirá aquello para lo cual te ha llamado y escogido. Cuando la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, es porque hay mucha gente que quiere ser llamado, pero no acepta ser hecho. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, derrama sobre él tu gracia y tu misericordia. Reprendo al diablo y a todo aquello que quiso destruir su casa, su vida, sus sueños. Y llamo a la misericordia. Llamo, oh Dios, a ese abrazo paterno que aún siendo niño él no tuvo. Que lo cobijes y lo guardes. Y que hagas con él todo aquello para lo cual tú en esta mañana lo has determinado. Y en el nombre precioso de Jesús, se ha contado entre los que vencieron. Para gloria de tu nombre. Espíritu Santo, empieza a derramarte. Empieza a derramarte porque ciertamente tú dijiste de ellos, mucho más que vencedores. Los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por tu voluntad, oh Dios, cada uno de estos hoy toma la porción, la parte, el destino de gloria para el que han sido marcados. Padre, en el nombre de Jesús, sean como ese David, o sean como esos 400 que habiendo conocido la cueva, hoy merecen estar sentados en el trono. Que así como Josué fue llevado a lo profundo de ese hoyo, que así como José fue metido en esa cárcel, un día mereció sentarse en el trono de Egipto. Estos también, Padre, por cuanto aceptaron el proceso, por cuanto aceptaron, oh Dios, la transición, cada uno de ellos se siente en los lugares de gobierno. Porque no será para siempre la cárcel, porque no será para siempre
la casa de Potifar, porque no será para siempre el hoyo donde te tiraron, sino que el hoyo, la cárcel, la casa de Potifar son el preludio, la antesala, el lugar que hay que cursar para un día sentarse donde se sientan los grandes. Recíbelo. Es maravilloso lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta mañana. Estoy viendo gente de gobierno, estoy viendo gente de trono, estoy viendo lugares vacíos que serán llenados en los días que vienen. Estoy viendo sacerdotes, estoy viendo profetas, estoy viendo pastores que en esta mañana están siendo gestados en el Espíritu. Ahora entiendo la cárcel, ahora entiendo por qué el pozo, ahora entiendo por qué aquella mujer de Potifar, ahora lo entiendo. No quedará caído para siempre el justo. No quedará para siempre en el hoyo, Daniel. No quedará para siempre en el horno, Daniel. No quedará para siempre en esclavitud, Daniel. No quedarás para siempre en el hoyo, Jeremías. No quedarás en la cárcel para siempre. Aún en medio de tus enemigos, tú tienes tierra, tú tienes parte, tú tienes gobierno. Porque a los que vencen, Dios en medio de los enemigos le da parte y gobierno. Fue en medio de la tierra de Egipto donde José gobernó. Fue en medio de Babilonia donde Jeremías tenía su parte y su tierra. El mismo rey de Babilonia consulta con Jeremías. Porque cuando tú cumples el propósito, cuando tú aceptas el pozo, cuando tú no lloras, Dios te pone a uno de los enemigos por estado de tus pies. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, derrámate con poder sobre esta casa. Derrama los sueños, Padre, que parecía que estaban muertos. Empieza a gestarlos una vez más. Pon la mano en tu corazón. Porque de aún de aquellas cosas de las que tú te has reído como imposibles, son las que yo haré presentes y tus ojos lo verán. Aún de aquellas cosas en las que una vez te empujaron y tú te burlabas porque no creías, allí será donde yo me glorificaré, como lo hice con Sara. Entonces conocerás que yo soy el que habla del otro lado de la tienda. Entonces sabrás por qué yo escojo a Abraham y cumplo mi propósito con el que no tiene vida o con el que se cree que está muerto. Señor, de ti dependen la vida y la muerte. Y no hay nada, oh Dios, que tú siendo tan grande no puedas conocer ni hacer. En esta hora, Señor, yo pongo delante de ti este varón. Como un día se presentó a Abraham, que creyendo que por sus años otro sería su destino. En el nombre precioso de Jesucristo, yo te ruego que en esta hora, Padre, lo que jóvenes no alcanzaron, Él lo alcance. Lo que de joven Él no tuvo, ahora lo abrace, para gloria de tu nombre. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Porque se levantan las manos cuando se está en victoria.
Padre, yo reclamo en esta mañana la victoria de cada uno de estos. Tu palabra dice, en el mismo lugar donde una vez te deshonraron, allí te daré doble honra. Y yo reclamo esa doble honra ahora, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Mira cada una de estas manos levantadas y los hogares que ellos representan. Padre, en el nombre de Jesús, no hay gigante, no hay vallado, no hay muralla que no quede debajo de los pies de estos. En el nombre precioso de Jesús yo los bendigo.